porque esos 60 segundos o esa imagen perfecta que tal vez está editada no representa nada y nos desvincula de la realidad. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro. Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Cada vez hay más consultas a psicólogos. No sé si en México, pero en Argentina es como que está de moda. ¿Vas a terapia? ¿Ya hiciste terapia? ¿Fuiste al psicólogo alguna vez? Incluso los podcasts como este de salud mental cada vez surgen más. Y digo, ¿será que estamos perdiendo esa capacidad de vincularnos desde lo más íntimo, de escucharnos? Como que pareciera que necesito el psicólogo para que sea mi espectador, el testigo de mi vida, que me mire, que me escuche, que me vea, porque yo estoy todo el día consumiendo la vida de otros en redes sociales. ¿Será que queda bien, ¿no? Decir que es parte del proceso de maduración en esta generación, decir que vamos al psicólogo, así como también estar involucrados en todo lo que pasa en tiempo real alrededor del mundo? Ya lo veíamos hace poquito con la elección de nuestro querido Papa León XIV. Las redes sociales, exacto, las redes sociales nos pudieron trasladar a ese lugar casi haciéndonos sentir que estábamos en ese momento. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto que nos decía Loli? El quedar bien por decir que vamos al psicólogo y al mismo tiempo este tema de las redes sociales. Bueno, de eso te vamos a contar un poquito en este episodio, pero sí queremos hacer primero como evidente que las redes sociales ya son parte de nuestra identidad. Incluso en psicología ya lo tenemos que considerar como parte de nuestra identidad, que es lo que comunicamos. Y a mí, que me encanta personalmente compartir en una cámara, me encanta el reflector, recibo buen feedback, o sea, recibo comentarios que me hacen sentir que realmente mi mensaje tiene valor para la vida de otra persona y hay una sensación de relación con el otro. Tal cual. Y es un poco esa relación que se genera en redes la que a veces nos termina confundiendo, ¿no? Nos hace sentir muy acompañados y muy solos a la vez. Totalmente. En el anterior episodio habíamos hablado de la inseguridad como la raíz del FOMO, ¿no? El FOMO como esta ansiedad que nos genera ver que nos estamos perdiendo de algún programa, de algún plan, de algún proyecto, de algún logro. Y en este episodio vamos a profundizar más específicamente en el ocio en las redes sociales. Como que no sé si te pasa, pero es muy frecuente hoy en día vivir el tiempo de ocio como equivalente al tiempo en redes sociales. O sea, tengo un rato libre y lo primero que hago es abrir mis redes sociales, claro, sea WhatsApp, TikTok, Instagram, algún canal, algún diario, alguna aplicación. Y el rol del consumidor de redes sociales es pasivo, ¿no? Porque en realidad me siento o caminando o esperando el colectivo o lo que fuera en un semáforo en el auto. Estoy quieto y mirando, ¿no? Moviendo los deditos. Y pareciera que no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no? De hecho, cuando miramos a alguien usando el celular, tiene cara de nada a veces, así ¿no? es. Como de perdido. De apagado. De apagado, como si tuviera off. Uh-huh. Y lo tomamos como eso, ¿no? Como tiempo muerto, pero en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nunca hubo un off, nunca se apagaron esas dimensiones de nuestra persona. ¿No? Y no es inocuo ni nos da igual pasar ese tiempo viendo, mirando, escuchando, sintiendo cosas. Completamente. Y en este episodio vamos a desarrollar juntos ese juicio crítico para que salgamos un poquito del mundo de las redes sociales. Vamos a darte, a ofrecerte, ya sabes cómo somos aquí en Más Libre, queremos darte 5 puntos concretos como para hacer un checklist, un autodiagnóstico
Y en esta temporada que hablábamos con Loli, esto es muy psicología social, no sabemos en qué momento caímos aquí, pero aquí estamos. Un análisis sociológico de este tiempo. Pero creo que las dos, porque tenemos pues este acompañamiento en psicoterapia, esta cercanía, nos damos cuenta los casos que llegan, entonces queremos juntos como salirnos de esta pecera, lo decíamos con Loli también. Estamos en redes sociales, bueno, vamos a dejarnos no pescar unos minutitos para ver desde otra perspectiva cómo sería analizarnos desde fuera, viéndonos con el celular, con el iPad, scrolleando y analizar un poquito qué es lo que puede pasar, porque pues lo tomamos, como decías, inofensivo, ¿no? O sea, tengo tiempo libre y entonces es un tiempo muerto, no pasa nada aquí y en realidad pasa más de lo que podemos imaginar. Así que vamos con estas 5 cosas para que puedas tomar nota. ¿Qué pasó con la libreta? Ya habíamos hablado de la libreta en esta temporada. ¿Te acuerdas de la libreta? Pero no sé si alguien la sigue teniendo. Desempolva tu libreta y vamos con el punto número 1 para darnos un poco de perspectiva, que tiene que ver esto de voy a pasar mi tiempo libre en las redes sociales. Bien, vamos con la primera, que es también muy instagramer, pero es esto de la romantización de ciertas realidades. Palabra nueva. Versus un cierto derrotismo frente a situaciones. A ver, para que se entienda. La naturaleza de las redes sociales desde el inicio fue como un poco romantizar todo, ¿no? Nacieron con ese sentido de como mostrar lo bello, mostrar lo bueno, mostrar lo exitoso. Y por eso hoy la tendencia, lo que más vende, es irse al otro extremo y querer artificialmente mostrar como un lado más natural, más real, el famoso hashtag Instagram más real, o no sé. Y tampoco se termina de lograr ese balance entre estos dos polos que pareciera que nada tienen que ver uno con el otro, ¿no? Como lo bello, como si no fuera real, y lo genuino como si fuese lo no tan falso, bello, ¿no? O lo no tan bueno, ¿no? Y a mí me pasa que siendo madre, lo veo un montón en redes, ¿no? Esto de que ahora está el famoso lado B de la maternidad, como si, bueno, evidentemente la gente no lo sabía, pero ahora parece que tiene que ser muy público, la parte difícil, la parte tediosa que tiene la maternidad, la parte aburrida, la parte cansadora, que no es que no sea real, pero al solo mostrar esa parte, da la sensación de que eso es todo. Y terminamos cayendo en un reduccionismo. Lo más jugoso de la maternidad es justamente la otra parte, ¿no? No la romantizada, sino la integración de esas dos. El amor, el vínculo que uno tiene con su hijo, la capacidad de ser padre con tu pareja. Entonces nos terminamos viendo un poco engañados por esos sesgos. No termina siendo una representación de la realidad. Como nos podía pasar en otro momento cuando veíamos una pareja que queríamos y nos parecía que eran fantásticos. Bueno, es el mismo fenómeno, pero en redes es más fácil controlar, es más fácil engañar un poco, ¿no? Totalmente. Y hay una crítica también a este lado de no romantices, pero luego nos vamos a esto que comentabas, ¿no? Las personas que se graban llorando o en plena crisis. Claro. Decimos, ¿qué tan real realmente es esto, no? Y no fake, y yo quiero ser natural. Y como que es justamente distorsionar lo que está pasando realmente en la vida de una persona. Esto me lleva al segundo punto, para que vayas anotando, que es vínculos reales o vínculos a través de las redes sociales, Loli, porque nosotros los seres humanos tenemos una capacidad y un deseo genuino de conectar con otra persona, pero no conectar a nivel superficial, sino conectar íntimamente, de corazón a corazón. Que me conozcas, que me quieras, que me aceptes y al mismo tiempo yo estar para ti. Sin embargo, la naturaleza misma, o sea, la creación de las redes sociales no está diseñada para una conexión así de íntima y así de profunda. Se queda pequeñita para el corazón humano. Las redes sociales me incapacitan entonces para relacionarme con el otro a ese nivel del que estoy hablando, de profundización, porque lo que buscan es simplemente tener espectadores. Ya lo platicábamos con Loli. Vender. O sea, tener espectadores. Fíjense, como para que quede un poquito más claro. Yo estoy compartiendo algo en una pantalla y entonces yo te estoy demostrando y te estoy creando una necesidad que tal vez tú nunca creíste que tenías, ¿no? Pero yo te la vendo de tal manera, tan genuina, tan amable, con una sonrisa impecable, que entonces
tú dices, claro, o sea, esto que me está vendiendo me va a hacer sentir como ella o me va a hacer ver como ella. Lo que yo estoy haciendo en realidad es venderte algo, pero tú estás creyendo a nivel inconsciente tal vez y de ese anhelo del corazón que yo me estoy relacionando contigo, que yo quiero un bien auténtico para ti. En realidad, si tú me compras ese producto, lo único que vamos a tener es yo más billetes en mi cartera o en mi PayPal o en mi monedero y tú un objeto más en tu closet. Nada más. Uh-huh. Pero esto es parte del marketing humanizado, que nos dice que las personas ya no compran cosas, sino que compran emociones y compran, suena muy mal, pero a la persona humana. O sea, las estrategias de marketing más innovadoras son las que dicen que tiene que ser todo muy real, entre comillas, porque ya nos decía Loli esta cuestión, y es injusto para el que consume redes sociales, para el que consume a algún youtuber, algún instagramer, que él no puede haber como este intercambio real de feedback. O sea, yo puedo compartir mi mensaje, pero el otro simplemente me ve en una pantalla y me puede hacer algún comentario de lo que yo estoy compartiendo. Incluso yo, como youtuber o como influencer, me puedo sentir ofendida por ese comentario o por comentarios tal vez más íntimos que quieran hacer conmigo mi audiencia o mis seguidores, ¿no? Uh-huh. Pero es por eso, porque nunca hay un contacto real, nunca hay un contacto genuino. El que está compartiendo contenido no te está dando permiso de que tú entres a su vida y en realidad hasta yo como espectador me puedo sentir ofendido. Oye, si te la pasas llorando frente a la cámara, si te la pasas compartiendo cosas íntimas, si tú me has hecho parte de tu vida, ahora no puedo opinar. Es injusto este formato, ¿no? De las redes. Es artificial más que injusto, ¿no? Porque aparenta ser un vínculo de mucha cercanía, pero le falta esa bidireccionalidad, esa reciprocidad. No es que tiene que ser necesariamente un vínculo de pares, pero sí de paridad en la intimidad y en la autorrevelación de uno mismo, ¿no? Es como que uno queda conociendo demasiado de la vida del otro y por el contrario, el influencer no sabe nada de la vida de quien lo consume. Entonces se genera esa distancia que hace que se den estos malos entendidos. Hay una influencer conocida acá en Argentina que muestra mucho de su vida con sus hijos, de su maternidad, y siempre está detonada y agotada porque hace un montón de cosas. Y la gente por ahí se preocupa, le pregunta o le dice, tenés que frenar, ¿no? Estás haciendo demasiado. Y después por ahí a ella no le gusta que le digan eso, ¿no? Que es un poco lo que vos decías. Porque dice, ¿quién es esta persona para decirme algo? ¿Quién se cree que es? Pero conoce tanto de su vida que confunde. Por eso digo artificial, porque es como forzado. Y además que siempre está de fondo esa búsqueda de venta. No nos podemos olvidar que es un negocio, una vidriera, Totalmente. Un lugar de consumo. Totalmente. Y de otra cosa que pasa es que consumimos mucho también series románticas o hablábamos con Carla de reels, de propuestas de matrimonio. Y como esta frase de llorar por extraños es mi pasión, ¿no? Esta como hiperconexión con ciertas realidades de la vida que son un poco limitadas. Y como que nos deja en un lugar deseante eso, ¿no? Como, ay, yo quiero eso. Yo veo la serie romántica o veo el reel romántico y quiero eso para mi vida y me parece que esa es mi meta, eso es lo que yo tengo que lograr conseguir. Encima el algoritmo ya nos va jugando mal. Decís 80 reels de lo mismo. Es como una amiga que, bueno, yo estoy embarazada y habían reels del gender reveal, ¿viste? Que estábamos haciendo en chiste buscando y dice, no me paran de aparecer ahora todos videos de eso, y era como una tortura. ¿Y qué nos pasa? Nos deja en un lugar de pensar que eso es lo único a lo que tenemos que apuntar y nos perdemos del valor de base que es, bueno, yo quiero una relación de pareja, por ejemplo, donde yo pueda ser yo misma, yo pueda ser feliz, que abarca mucho más que solo la foto de la propuesta, el video de ese momento. Entonces nos termina dejando en un lugar de desear algo que parece como inalcanzable y que por ahí si llega el momento en que lo alcance, en mi comparación mental no va a ser lo mismo que esa sensación de mariposas en la panza por ahí, muy sentimental que tuve cuando vi el reel. Yo creo que es mejor la realidad, La realidad supera la ficción y al ser más complejo y más integrado,
abarca mucho más que solo qué lindo se ve en el video la propuesta, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay como algo de eso, no sé si estás de acuerdo. Totalmente. Y justo es esto, la red social te deja deseando, como nos decías, porque solamente, fíjense, hay que darnos cuenta, un reel ¿cuánto dura? 60 segundos para que sea viralizado. 60 segundos no muestra nada de lo que tuvo que pasar, como decías. O sea, no muestra tal vez las discusiones, las negociaciones de esa relación de pareja para que ya esté ahí la pedida de mano y el hombre ahí arrodillado. Yo le decía a Loli, platicando, a ver, Loli, cuéntamelo. ¿Qué te aparece a ti? O sea, ahorita ya nos estás diciendo que el gender reveal, ¿no? Pero yo le decía, estoy cansada. No querés ver más. De las propuestas de matrimonio. O sea, yo así, ¿cómo le explico a la red social que, o sea, de verdad? Que no quiero ver más. Todo bien, ¿no? Pero nos desvincula de la realidad. Y con esto quisiera como quedarnos. Nos desvincula de la realidad porque esos 60 segundos o esa imagen perfecta que tal vez está editada o que tal vez pasaste mucho tiempo para que quedara así, con esa luz, tono, lo que sea, no representa nada y nos desvincula de la realidad, porque sí creemos que eso que está ahí, realmente todo lo que nos hace sentir a nosotros es lo que lo que realmente es en la vida de los que se están fotografiando o haciendo su gender reveal o lo que sea. Y esto tiene que ver con el tercer punto, que son las mentiras contra la verdad o la realidad. Hay que fijarnos aquí, y para eso tenemos el Evangelio que siempre nos ilumina, porque hay muchos lobos con piel de oveja, amigos, en todo esto, ¿no? Y nosotros tenemos tanto caos adentro que queremos encontrar en las redes esa solución, o queremos encontrar esa, como decías, ese deseo que puede saciar el anhelo profundo de conexión, de vinculación con el otro, genuina. Y, por ejemplo, alguna de las mentiras más fuertes que pueden tener las redes sociales es creer que todo lo que vemos es real. Y esto yo siempre lo digo en terapia. En la cabeza, o sea, en la mente lo puedes tener muy claro. Ay, no, oigan, están intensiando demasiado. Evidentemente no es real eso que estoy viendo. Ajá, eso lo pensamos. Pero en el corazón no es tan fácil diferenciarlo. Entonces, una mentira fuerte es esta, ¿no? Todo lo que veo es real y entonces todo lo que estoy sintiendo como que lo dejo de lado porque le estoy dando mucho peso a que todo lo que estoy viendo naturalmente tiene que ser así como se muestra. Segunda mentira muy fuerte, el scroll es inofensivo, Loli. O sea, creer, como tú decías, que no pasa nada. Al final estoy scrolleando, es tiempo muerto. No, la mentira es que no es tiempo muerto porque está pasando muchas cosas en tu corazón, en tu mente, incluso en tu espíritu. La mentira también que nos hace mucho mal es creer que somos el centro del universo. Porque todo el algoritmo, de hecho, en este último sínodo que hubo en nuestra Iglesia Católica, se hablaba mucho de esto. Vamos haciendo como nuestra cámara de eco, porque el algoritmo nos muestra únicamente todo lo que nosotros queremos ver, haciéndonos pensar que nuestro alrededor es igual que nosotros, casi como espejismos, y pues claro, nos hace pensar que la referencia para el mundo que estamos viviendo somos nosotros mismos. Por algo nos volvemos tan intolerantes, ¿no? Exacto. Porque nos terminamos creyendo que ese es el mundo real. Somos el la que es medida. Igual a nosotros. Somos la medida de todas las cosas, ¿no? Y en esto que decías, ¿no? De buscar respuestas en las redes o buscar como apaciguar ese caos interior o esas inquietudes que uno puede tener, es paradójico que haya más tranquilidad en las personas que consumen menos redes que en las que consumen más, ¿no? Como la evidencia nos muestra que no es necesariamente así, ¿no? Que uno va con preguntas y por ahí sí te vas con 5 tips para poder resolver tal, pero no es lo que tu corazón está realmente buscando, ¿no? Entonces es como que el escuchar implica, como venimos hablando en todos los episodios, hacer silencio, salir del ruido de las redes, como queremos hacer hoy, ¿no? Salir de esa pecera, como nos decía Carla, y tomar un poco de oxígeno para poder volver con conexión, o esto que hablamos mucho de que el tiempo libre no sea para un tiempo de perder mi identidad, de perderme en quién soy, de que pase el tiempo y no me dé cuenta, sino de conectar con el presente, de estar en donde estoy. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es esta tendencia del uso de redes para huir de uno mismo, para huir de ese ruido interior, de esas inquietudes, de esos deseos. Y a veces no somos conscientes del riesgo que implica también escuchar
esas inquietudes, esos deseos, porque nos llevan a querer hacer algo, ¿no? Esa voz interior, cuando hacemos silencio, cuando frenamos, se escucha más. Y a veces nos incomoda porque nos lleva a necesitar cambiar situaciones, resolver pendientes. Yo veo también mucho en la oración personal, ¿no? Que nos pasa de que tampoco escuchamos, ¿no? Hablamos, claro. lo taladramos y te pido, al Señor. Señor, y te pido. Y necesitamos ese silencio, ¿no? De dejarnos mirar, de escuchar, de contemplar el misterio de Jesús y su amor. Esto de, bueno, me pongo a lavar los platos y pongo un podcast de fondo porque así mientras, el famoso multitasking, ¿no? que tapa ese ruido interior, esa inquietud. Y es más información. Necesitamos a veces menos información, más conexión con mi experiencia. Hoy estoy con la maternidad, pero también pasa mucho de tanta información, tantos consejos, tanto lo que deberías hacer, lo que no deberías hacer, que nos olvidamos de escuchar nuestra intuición, ¿no? Hay cosas que no necesitas saber cómo van a ser para vivirlas bien. O sea, de hecho, antes nadie sabía tanto y ahí estamos, ¿no? Claro. Digo, conectar con nuestra propia percepción de lo que es necesario en cada momento. Yo creo que en esa uniformidad de las redes nos vamos todos yendo hacia la misma dirección de lo que el algoritmo sugiere. Claro. Y no tanto de nuestra experiencia personal. Totalmente. Necesitamos un detox. Fíjate que aquí hacías que me acordara. Hace poquito, para quienes no sepan, fui a un retiro de silencio. Yo ya he compartido que vivo sola desde hace ya algunos añitos en mi departamento. Entonces, claro, yo decía, va a ser lo más fácil del mundo, Loli. O sea, va a ser lo más fácil hacer silencio porque vivo sola, porque estoy acostumbrada. Bueno, para nada. No. Para nada. Sin celular, aparte. ¿Cuál fue mi sorpresa? Claro, yo puse mi celular en modo avión. Si había personas que se llevaron su celular y lo usaban ahí de vez en cuando. Yo no. O sea, yo dije, quiero ser radical, vivirlo como tal, ¿no? De verdad se siente un respiro. O sea, se siente como entra aire fresco a toda esa contaminación que tenemos adentro. Y algo que me di cuenta que pasaba es esto que acabas de decir. Mientras yo estaba pues lavando trastes y lavando ropa, el podcast, siempre una voz de fondo que no era la mía. ¿Por qué? Uh-huh. Porque aquí hay como también tendencias y personalidades. Habemos personas que no queremos escucharnos a nosotros mismos porque nos da flojera, o sea, no queremos sacar la agenda y entonces ver cómo vamos a solucionar ese tema que tenemos a resolver. Y otro, porque si prendo mi voz interior ya no la apago. O sea, me quedo preocupada, futureando y entonces me da ansiedad y entonces como no me quiero poner ansiosa, pues prefiero seguir callando esa voz interior. Y creo que aquí es importantísimo conocerte mucho para saber, bueno, ya vamos a dar más adelante un poquito de qué hacer con todo esto porque no te vamos a dejar así, tranquilo. Pero sí que vayamos conociéndonos, ¿no? ¿Por qué apagamos nuestra voz interior? Y bueno, como último punto, como para que hagas este checklist, vamos a... Y aquí no hay mucho que decir, Loli, o sea, es el mismo punto te lo voy a decir. Somos más valientes tras las redes sociales. El Papa Francisco insistía mucho en esto, que no puede ser que nosotros despersonalicemos tanto al ser humano que está compartiendo contenido. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Tiramos hate a otras personas y en realidad no nos estamos dando cuenta que es alguien que está detrás. Y también con la inteligencia artificial y con todos estos temas, también ya no sabemos cuáles cuentas son reales, de cuáles son fake. Entonces decimos, sí, da igual, esa persona pues está aquí en redes, se tiene que aguantar, como decimos en México, porque pues es lo que hay, ¿no? O sea, aquí yo puedo dar mi opinión y sin misericordia, con verdad pero sin caridad, y al final pues es un hábito que sin darnos cuenta y poco a poco trasladamos, eso sí, a la vida real. Entonces, así como soy de directo y de despersonalizante, no sé si eso existe, en redes sociales lo hago en mi vida real. Entonces llego con mi jefe, llego con mi amiga, llego con mi mamá y tiro las cosas, ¿no? Escupo sin tener esa caridad, esa misericordia de ver en el otro una hija, un hijo de Dios con sentimientos, con historia y con un contexto a respetar, ¿no, Loli? Tal cual. Y además, cuanto más valientes somos tras las redes sociales, a veces más miedosos, más cobardes somos afuera de las redes sociales. Es el otro extremo, ¿no? Y ya nos vamos a meter en esos temas más adelante, ¿no? Pero lo vemos mucho en los vínculos hoy en día. Hay mucho miedo a exponernos, a darnos a conocer
en serio a contar nuestras cosas más profundas, nuestras heridas, nuestras vulnerabilidades, porque en las redes es más fácil, ¿no? Sí. Controlo mucho más. Ahora cuando me muestro, sí, en la intimidad de una relación de pareja, con un amigo, con mis papás, con mis hermanos, ¿no? Mirar a los ojos, de repente hoy en día es algo súper desafiante. Sí. Y cada vez más. Bueno, por eso hay muchas escuelas que están prohibiendo el uso de los celulares, porque en los recreos los chicos no conversan entre ellos, porque hablan hasta por las redes, pero no se miran a los ojos. Entonces, es más valentía en las redes, pero a costa de por ahí tener cada vez más miedo al otro, ¿no? Entonces creo que vale la pena replantearse un poco qué muestro en redes y qué muestro en la vida, ¿no? O qué comparto en redes y qué comparto en la vida. Nos quedamos como medio troncos, o sea, como ya no sabemos cómo usarnos. Más torpes. Torpes, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿cómo socializo? Torpes socialmente. Ya no hay habilidades sociales. Sí. ¿Cómo saco una plática? ¿De qué hablo? ¿Cómo sonrío? ¿Cómo me relaciono sin verme que asusto? Que también a veces eso pasa. Tal cual. Por eso, así como algunas sugerencias o propuestas, que decíamos esto de hay gente que vive más tranquila sin redes sociales. Bueno, a veces poner modo avión, como hizo Carla en este retiro, puede ser algo que hagas una vez por semana, no sé, o en algún momento que vos veas que se acabó el día y no tenés que resolver nada con el celular, con las pantallas, poder poner modo avión, ¿no? No se va a caer el mundo, creo yo, mientras vos estás en modo avión, ¿no? El FOMO nos da en ese sentido también. ¿Qué va a pasar y no me voy a enterar? Escuchándote, que aquí es algo que tienen que saber. Ya que escuchemos la temporada, vamos a darnos cuenta cuántas veces te invitamos a poner el celular en modo avión. No queremos intenciar. Vamos a contar. No, pero a veces no nos da la fuerza de voluntad. Así porque están muy bien hechas las redes, son muy adictivas. Y es esto, Carla no quiere ver más videos de propuestas, pero igual, bueno, cada tanto mira alguno, ¿no? Claro. Y por eso el algoritmo se lo sigue mostrando. Películas completas. O lo que sea, ¿no? Entonces a veces nos ayuda, pero como el mismo concepto de cuando uno se va de retiro, para bajar los ruidos externos, sobre todo cuando va terminando el día, que es cuando más solemos consumir. Bueno, poder bajar el consumo. No sé, hay cosas muy sencillas como tener las notificaciones en silencio, porque me pasa mucho atendiendo pacientes que siempre lo tengo en silencio porque llega a sonar, claro. O jugando con mi hijo, llega a sonar y ya mi cabeza se fue, ¿no? Claro. ¿A quién será? Pues será lo que me tenía que contestar, será esto que me falta hacer. Y después elegir horarios, ¿no? Porque no tenemos que ser unos extraterrestres, como les venimos diciendo, que no tenemos que tener redes sociales y que son demoníacas y que no, nada de eso. Pero sí ayudarnos a enmarcarlas para que el uso no nos haga daño. Es como esto que dice Jesús, que a mí me encanta, que no es lo de afuera lo que mancha el corazón del hombre, sino todo lo que sale de él. Entonces no es la red social el problema, sino es mi humanidad, que a veces es más débil y no puedo manejarlo, ¿no? O me cuesta. Entonces, ser astutos como serpientes, sencillo como paloma, y conocer esa fragilidad, esa vulnerabilidad que tenemos y tomar cartas sobre el asunto. Totalmente. Y al final recordar también que el tiempo libre sigue siendo vida, que la tentación también está ahí. Y es que hay que santificar el ocio. Esto me lo ha enseñado mucho Loli, en esta temporada. Hay que santificar el ocio de la misma manera que santificamos el trabajo. ¿Se acuerdan lo que decía San José María Escrivá de Balaguer? Y recordar también todo lo que nos ha dicho nuestra iglesia sobre esto, y también las Sagradas Escrituras. El ocio es la madre de todos los vicios, y en este momento que está tan de moda el ocio como evasión, pues hay que tener mucho cuidado ahí, porque hace mucho bien santificar el ocio, porque la raíz del ocio en redes sociales es el miedo de vivir. Y el miedo de vivir la propia vida, el miedo a la libertad, que estamos en este podcast más libre te queremos. La libertad es una facultad que tenemos que recordar lo siguiente, oigan, solo funciona en el presente. La santidad misma es presente. Dios es el que es, no es el que fue o el que será. En el cielo no hay tiempo muerto, en el cielo hay ocio del bueno, de la alabanza, el tiempo libre mejor empleado es el de la oración. Siempre recordamos también este pasaje de la Biblia de Marta, y al final María se quedó con la mejor parte. La oración es la que nos puede hacer conectar con el presente y es en lo primero que recortamos tiempo.
¿Cuántas veces estamos más en el scrolling, me cuento, que hincados haciendo oración o frente al Santísimo o alabando? Entonces, es esto, como empezar a darnos cuenta de que el tiempo de ocio también se puede santificar, y es un llamado lindo que nos hace más responsables, como decías, Loli, más conscientes de que estamos para aportar nuestra sal al mundo de las redes sociales. Sí, y aprovechar lo que el presente tiene para ofrecerme, ¿no? Cuando yo me desconecto en redes me pierdo de lo nutritivo de este momento, que puede tener desafíos, pero lo mejor que nos hace a la cabeza, a la mente, es estar donde están mis pies, ¿no? Y cuando yo entro en el celular ya no sé dónde están mis pies, ya no me acuerdo si estoy en el sillón, en la cama, en el bondi, en el auto. En el baño, Loli. Exacto, no, en el baño, de que nadie sale del baño porque los médicos están preocupados porque la gente se arruina la salud estando horas en el baño. Exacto. Es como que nos olvidamos. Bueno, no nos olvidemos, seamos cristianos católicos del hoy, del presente. Ahí pasa todo, ¿no? El presente es donde Dios nos da su gracia, actúa, ¿no? Por eso no perder nuestra sal, no perder nuestro sabor, no volvernos insípidos. Y como decimos todos los episodios, nuestra debilidad no es obstáculo para la santidad, ¿no? Sino el camino. Nada mejor que reconocer estos desafíos que nos tocan hoy para poder ser mejores, que es lo que decía Carla. Está bueno hablar de estos temas porque nos recuerdan que no hay que dar por sentado que el tiempo libre es muerto. Hay que ver cómo resignificarlo, cómo disfrutarlo más. Lo último, hay muchos pacientes que tengo que están en etapa ya jubilatoria, ¿no? O sea, ya entrando en la última etapa donde el trabajo desaparece. Y es una crisis vital enorme porque muchas veces el tiempo libre no fue parte, ¿no? De la inversión de tu vida. Entonces también es preparar tu futuro, ¿no? Invertir en aprender a atravesar los tiempos libres como un tiempo con sentido de santificación y no como un pásame al siguiente capítulo, al siguiente episodio. Total. Que dicho sea de paso, llegamos tarde, pero bueno, si no sos de los que estás en redes todo el tiempo, podías pasar este episodio. Ahora ya está, ya lo escuchaste entero. Sí, te agradecemos mucho por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de Más Libre. Y nada más que agregar a esto que nos ha dicho Loli, a esta invitación. Y nada, gracias Loli por un episodio más. Y bueno, síguenos en redes sociales, Más Libre Podcast. Gracias a Juan Diego Network y nos vemos en la próxima.